Entonces, como tema 4 en física, tenemos el rendimiento. ¿Listo? Entonces, el rendimiento es una magnitud física que nos permite identificar, o sea, nos permite identificar qué tanta potencia y tanto se aprovecha del trabajo al realizar una actividad. ¿Listo? Como ustedes ya saben, el trabajo lo estamos asociando cuando hay un desplazamiento luego de aplicar una fuerza. Por tanto, el rendimiento nos va a indicar qué tan efectivo es ese desplazamiento que se realizó al aplicarle una determinada fuerza. Este rendimiento, entonces, eh, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces, rendimiento. Bueno, antes de eso, eh, escribir lo que acabo de mencionar. Entonces, el rendimiento nos indica qué tan efectivo es un proceso y es la relación entre la potencia teórica listo, que vamos a llamar la potencia real, y la potencia eléctrica. Hay que tener en cuenta que el rendimiento siempre debe dar un resultado entre 0 y 1. ¿Listo? No puede ser menor que 0, no puede ser mayor que 1. Si se quiere leer como porcentaje, como porcentaje, entonces lo que se hace es se multiplica por 100. ¿Listo? Se multiplica por 100. Y finalmente, entonces tenemos que un rendimiento superior al 70% indica un buen desarrollo en el proceso. Entonces indica un buen proceso. Entonces, un rendimiento mayor al 70% indica un buen proceso. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es como la parte teórica y fórmulas. Entonces, tenemos dos fórmulas. ¿Listo? Entonces, primero la del rendimiento. Entonces, la fórmula del rendimiento la vamos a calcular como trabajo entre potencia. ¿Listo? Entonces, el rendimiento lo vamos a calcular trabajo entre potencia, pero esta potencia es la teórica, que ya ahorita la vamos a calcular. ¿Listo? Si lo queremos calcular en porcentaje, como usualmente se utiliza, entonces lo que hacemos es a este resultado lo multiplicamos por 100 y ahí tendríamos nuestro resultado ya en porcentajes. ¿Listo? Esa es la primera fórmula. La segunda fórmula es la de la potencia, porque sin la de la potencia, pues no podremos realizar la del rendimiento. Entonces necesitamos aquí la fórmula de la potencia. Entonces la potencia es el trabajo entre tiempo. Eso nos indica potencia. ¿Listo? Entonces acá potencia es igual a trabajo entre tiempo. Aquí hay que tener en cuenta que el rendimiento no tiene unidad de medida. ¿Listo? Directamente es una cantidad, es un número sin unidad de medida. El porcentaje, pero pues de ahí no más. Mientras que la potencia, entonces debemos tener en cuenta que se mide en watts. ¿Listo? Símbolo de watts. Entonces el símbolo de watts puede ser W mayúscula o escribimos completo, watts. ¿Listo? No pasa nada. Tenemos entonces esta equivalencia. Si potencia es trabajo entre tiempo, entonces sabemos que es watts entre segundos. Julios entre segundos. ¿Listo? Entonces un julio entre un segundo nos equivale a un watt. Entonces, julio entre un segundo equivale a un watt. A un watt. Eh, ¿Listo? Entonces, vamos a colocarles la frase curiosa a nuestras fórmulas. Recordemos, rendimiento
es igual a trabajo entre la potencia teórica. ¿Listo? Entonces podemos resumirlo en nuestro rendimiento y como el trabajo y la potencia están en diferentes renglones, entonces hay que colocarlos en diferentes líneas también en nuestra gráfica. Entonces Profe, podemos colocar trabajo, aunque el trabajo habíamos dicho que lo colocábamos con la W, ¿no? De trabajo. Entonces podemos colocar cualquiera de las dos, pues, trabajo con W, eh, rendimiento y nos falta la potencia, ¿sí? Entonces aquí debemos directamente entrar a crearle nuestra frase. ¿Cuál sería nuestra frase para William esa? rompió un plato. William rompió un plato. Me parece. Listo. William roba pan. Ay, pero ¿por qué tan ilegales? ¡Qué criminal! Acá. William rompe platos. Para que no sea tan ilegal. Sí, que se quede solo en casa. Profe, yo tengo una pregunta. Pobre William, profe. Profe, tengo una pregunta. Señor, ¿Qué significa potencia teórica? la potencia teórica es la potencia que vamos a calcular en este ladito. Profe, yo me inventé una La oración. potencia es con qué efectividad, cuánta energía se produce para generar ese trabajo. Profe, hay otra oración que no es tan ilegal. Dice, William pisa ratas. Pero es que quedaría al revés, ¿no? La idea es que lean cómo lo van a escribir. Miremos ahora la otra fórmula. La otra fórmula que vamos a abordar es la de potencia, que es igual a trabajo entre tiempo. O sea que nuestra fórmula, ¿cuál sería? Arriba, ¿qué iría? Iría otra vez William. Abajo, P, que es lo que estamos calculando. Y acá, tiempo. ¿Y ahí qué sería? William pisa tomates. Me gusta la idea. William pisa tomates. ¿Eso es una Z o una E incompleta? Profe, ¿Dónde? porque todo es contra Eso es una William. rima. Qué pecado con William. Entonces, William pisa tomates. Listo, con eso nos aprendemos las dos fórmulas. Vamos a usarlas. ¿Listo? Entonces, ¿dónde las vamos a usar? Vamos a usarlas en uno de los problemas que vamos a hacer en la actividad. ¿Listo? Entonces, recordemos, William rompe platos para calcular eh, el rendimiento y William pisa tomates para calcular la potencia. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos a la otra ventana. Entonces, la otra ventana dícese que es esta. Bien, entonces tenemos la actividad del libro. ¿Listo? Antes de iniciar, por acá hay que hacer una corrección. ¿Listo? Para que de una vez la hagan en su libro. Y es que aquí dice, ¿qué distancia recorre un albañil? No. Aquí van a colocar es qué potencia, no, un segundo, verifico algo. Esa página no va ahí. Esta fue la que ya hicimos la semana pasada. Es esta. ¿Listo? Esa fue la que hicimos la semana pasada. Esa no hay. Entonces ya no hay que hacer correcciones. ¿Listo? Entonces directamente. Vamos a hacer el Profe, qué primer... pena interrumpirte. Es que la corrección no sabía si era qué trabajo genera un albañil. Sí. Correcto. Esa era la corrección, pero esa fue la de la semana pasada. Es que estaba aquí colada en la actividad de hoy. Antepasada. Antepasada, sí. Entonces en la actividad de hoy es esta. Entonces, determinar el porcentaje de rendimiento. Vamos a calcular eso, ¿listo? Entonces, tenemos determinar el porcentaje de rendimiento. Fíjense que me están preguntando el rendimiento. Voy a hacer la lista con los datos que me da el problema y con lo que me están pidiendo. Entonces, rendimiento, no lo conozco. Entonces, rendimiento desconocido. Determinar el porcentaje y me lo están pidiendo en porcentaje. Ahí está. ¿Listo? Acuérdense, primero leemos el problema y vamos tomando nota de lo que nos dan y de lo que nos pregunten.
Entonces, determinar el porcentaje de rendimiento de una trituradora que tiene 58 watts de potencia real. Entonces, 58 watts. ¿Listo? Pero ese 58 watts sabemos que es la potencia real. Y 67 watts de potencia teórica. Entonces acá tenemos potencia teórica es 67 watts. Calculada en su calibración. ¿Qué nos están preguntando? El rendimiento. ¿Listo? Entonces recordemos que para el rendimiento teníamos ¿cuál es la frase para rendimiento? William Rompeplatos. Muy bien, o sea que William tendríamos Rompeplatos. William Rompeplatos. Tendríamos ahí nuestra fórmula para el rendimiento, ¿cierto? Pero acá hay un problema. Fíjense que aquí nos dan una potencia real y una potencia teórica. ¿Listo? Cuando eso sucede, entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, debemos hacer otro uso, ¿listo? Hacer uso de otra fórmula del rendimiento, ¿listo? Entonces, regálenme un segundito, se las coloco ahí. Profe, ahí parece como si hubieras abreviado lo de William Rompeplatos. Sí. Entonces, claro, acá resulta que cuando esto sucede, fíjense que nos falta un dato, porque no se nos da el trabajo. Si este trabajo no está dentro de la información. Pero resulta que para calcular el rendimiento no hay una única fórmula. El rendimiento además lo podemos calcular dividiendo, ¿sí? Realizando la operación de división entre la potencia real y la potencia teórica. Entonces directamente lo que podemos hacer es, rendimiento es potencia real entre potencia teórica. ¿Sí? O sea que aquí directamente vamos a hacer esa operación. Entonces, rendimiento. ¿La potencia real cuál es? Tendríamos ahí entonces 58 watts, ¿cierto? Potencia real. Aquí nos lo dice, potencia real, 58 watts. Y la teórica es de 67, o sea que aquí sería 67 watts como potencia teórica. Hacemos la división, entonces 58 dividido en 56, entonces ahí ustedes hacen uso rápido de una calculadora, puede ser, o hacemos la división a mano, en caso de no tener la calculadora a la mano, ahí a nuestro alcance, y en ambos casos nos debería dar el mismo resultado. Entonces tenemos que es 58 dividido 67 para obtener un resultado de 0,865 y un montón de decimales más. ¿Sí? Con que tomemos 3 decimales no es suficiente, porque es que fíjense que aquí nos falta algo. Dice que debemos calcularlo en porcentaje. ¿Qué hay que hacer si queremos pasar ese rendimiento a porcentaje? ¿Multiplicarlo ¿Por cuánto? Sí, señor. por 2? Por 100. Porque acuérdense 100. que es porcentaje por ciento, pues entonces es por 100. ¿Listo? Entonces, para obtener ese dato en porcentaje, entonces directamente lo que hacemos es multiplicar ese 0,865 y todos los decimales por 100, que nos daría un 86,5%. Si multiplicamos por 100, acuérdense que es indirectamente mover la coma 2 unidades a la derecha, que es las unidades que le corresponden al 0, a los ceros del 100. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor profe.